Buenas noches con todos, mi nombre es Michel Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y en estos momentos vamos a resolver un problema correspondiente a la semana número 7, específicamente el tema de armaduras, utilizando el método de secciones. Bien, en el siguiente problema nos pide determinar las fuerzas de los elementos BC, CF y FE. ¿Qué serían estos elementos de acá? El FE, el CF y el elemento BC. Aparte de ello, nos piden si dichos elementos se encuentran en tensión o en compresión. En primer lugar, hay que hacer acá de este cuerpo su diagrama de cuerpo libre, el cual, como en esta parte de acá tenemos dos componentes articulados, por lo tanto tendríamos lo que es una fuerza a lo largo de lo que es el eje Y y tendríamos otra fuerza a lo largo del eje X. Igualmente para la parte de abajo tendríamos una fuerza en lo que es en el eje y otra fuerza en el eje X. Entonces aquí colocamos fuerza G de Y, esta sería fuerza G de X, esta de acá sería la fuerza A de Y esta de acá sería fuerza A de X. Bien, ahora en primer lugar lo que vamos a hacer es calcular las ecuaciones de equilibrio. Bien, ahora vamos a aplicar lo que es sumatoria de momentos. Bueno, en este caso voy a aplicar sumatoria de momentos con respecto al punto A. Ojo, puede ser cualquier punto, pero en este caso yo voy a utilizar el punto A, aunque también podemos utilizar el punto G. Entonces empezamos. Aquí entonces tendríamos sumatoria de momentos con respecto al punto A viene a ser igual a 0. Bien, en el punto A, con respecto al punto A tendríamos esta fuerza de 600, esta fuerza, otra fuerza también de 600 y la otra de fuerza de 800. Que con respecto al punto A, como podemos observar acá tenemos una distancia de 4 y como va hacia abajo va a generar un movimiento horario, lo cual va a ser negativo. Igualmente va a pasar con esta otra fuerza de 600 y la otra fuerza de 800. Por otra parte también tendríamos acá lo que es la fuerza G de X, que está a una altura de 4 y como se dirige hacia la izquierda va a generar básicamente este momento de acá, que como ustedes podrán ver es un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces colocamos acá, tendríamos menos 600 multiplicado por 4, menos 600 multiplicado por 8, menos 800 multiplicado por 12, más la fuerza G de X que les dije, multiplicado por 4, ya que era un sentido antihorario positivo. De aquí vamos a obtener que la fuerza G de X viene a ser igual a 2400 más 4800 más 9600. Y todo esto dividido entre 4. De aquí vamos a obtener que la fuerza G de X, hay que colocarlo acá también, fuerza G de X, vendría a ser igual a 4200 libras. Entonces agregamos acá que esta fuerza G de X viene a ser igual a 4200 libras. Bien, ahora simplemente vamos a continuar. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X, viene a ser igual a 0. Y aquí también sumatoria de fuerzas en el eje Y viene a ser igual a 0. Ubicamos entonces que en el eje X solamente tendríamos la fuerza G de X de acá y tendríamos la fuerza A de X, donde la fuerza A de X va a ser positivo porque se va hacia la derecha, mientras que la fuerza G de X va a ser negativo porque se dirige hacia la izquierda. Colocamos entonces acá menos 4200, que era la fuerza G de X, más
la A de X y todo esto viene a ser igual a 0. De aquí vamos a obtener que la fuerza A de X viene a ser igual a 4200 libras. Ahora vamos con lo que es en el eje Y. En el eje Y tendríamos lo que es como positivos. Bueno, antes de nada hay que hacer un análisis acá. Con respecto al nodo G, si nosotros nos fijamos en ese nodo, esta fuerza obviamente va a tener una fuerza acá que se le va a contrariar, o sea, lo va a contrarrestar para que esté en equilibrio, pero esta fuerza G de Y no tiene ninguna otra fuerza que se vaya hacia abajo, básicamente, ¿no? Como no tenemos ninguna otra fuerza que genere el equilibrio, entonces asumimos que esta fuerza G de Y va a ser igual a 0. Teniendo eso en cuenta, la sumatoria de fuerzas en el eje Y simplemente tendríamos como positivos a esta fuerza A de y como negativos a lo que es la fuerza de 600, la otra fuerza de 600 y esta fuerza de 800. Entonces colocamos acá, tendríamos lo que son la fuerza de menos 600, menos 800, más A de y todo esto viene a ser igual a 0. Por lo tanto aquí nos va a quedar que la fuerza A de Y viene a ser igual a 2000 libras. Bien, como ya calculamos los datos, entonces hay que agregarlo acá. La fuerza A de X vendría a ser igual a, como podemos observar acá, 4200 libras. Colocamos igual a 4200 libras. Y la fuerza A de Y, que le acabamos de calcular recién, que vendría a ser igual a 2000 libras. Bien, ahora como ya hicimos lo que es la parte de las fuerzas, bueno, de las ecuaciones de equilibrio, ahora vamos a encontrar lo que son la fuerza de los elementos BC, CF y FE, para lo cual nosotros vamos a aplicar el método de secciones. Como bien les había dicho, lo que es el elemento BC sería este de acá, el elemento CF sería este de acá y el elemento FE sería este de acá. Por lo tanto, si quiero ver por el método de secciones esas tres fuerzas, hay que hacer un corte, del cual nos convendría cortar en esta parte de acá, para poder ver las fuerzas que interactúan en este corte, en este de acá y en este de acá, que es justamente las fuerzas que nos piden. Entonces, haciendo ese corte, va a quedar más o menos así, ¿no? Donde obviamente el corte iría más o menos por acá. Así. Ahora a continuación vamos a hacer las proyecciones, que sea más o menos así. Donde vamos a tratar de hacer líneas punteadas. Bien, donde se intersectan, este punto va a ser el punto F y es donde más adelante va a aplicar el momento de fuerza. Bien, entonces como primer paso, como ya les dije, aquí vamos a aplicar por el método de secciones. Bien, entonces por el método de secciones, aquí tendríamos es lo que es la fuerza. Esta sería la fuerza EF. Esto sería la fuerza CF. Y esta otra fuerza sería la fuerza CB. En este caso yo estoy asumiendo que tienen esas direcciones, pero si más adelante nos sale negativo, tendríamos que cambiar el sentido, ¿ok? Entonces para este primer caso lo que voy a hacer yo es aplicar sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al punto F vendría a ser igual a 0. Entonces con respecto al punto F, ¿qué fuerzas interactúan? Tendríamos lo que es la fuerza CB,
multiplicado por esta altura de 4, que es con respecto al punto F que estaría acá, el cual, como podemos observar, está generando lo que es un movimiento en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Por otra parte tendríamos lo que es la fuerza de 600 multiplicado por 4, que es la distancia que hay desde acá hasta acá. No olvidemos que lo tendremos acá, que sería esta fuerza de 600, la que tenemos ubicada acá, y se encuentra, como podemos observar acá, con respecto al punto F a una distancia de 4. También tendríamos la otra fuerza, que sería de 800, pero esta vez multiplicado por la distancia de 8, que es la distancia a la que se encuentra con respecto al punto F. Y estas fuerzas, como podemos observar, se están yendo hacia abajo y van a generar un sentido horario, por lo tanto van a ser negativo tanto la fuerza de 600 como la de 800 libras, que es la que tenemos justamente acá. Teniendo en cuenta eso, entonces aplicamos la sumatoria de momentos. Tendríamos acá entonces la fuerza CB multiplicada por 4 menos 800 multiplicado por 8, y también tendríamos menos 600 multiplicado por 4, y todo esto viene a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que la fuerza CB viene a ser igual a 1600 más 2400 y todo esto dividido entre 4. Por lo tanto, nos va a quedar que la fuerza CB viene a ser igual a 2200 libras y estaría en compresión. Bien, como podemos observar acá lo que es la fuerza CB, entonces lo que hemos asumido está bien, ya que como podemos observar acá le hemos tomado en cuenta que está entrando hacia el nodo, por lo tanto sería en compresión. Está bien, entonces. A continuación, para calcular lo que es la fuerza CF, que sería la que tenemos acá, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y. Entonces empecemos. Aquí tendríamos entonces sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, viene a ser igual a 0. Bien, entonces aquí en lo que es en el eje Y, como podemos observar esta fuerza CF, en primer lugar aquí hay que encontrar el ángulo, que en este caso va a ser de 45. Se pregunta es ¿por qué? Porque aquí tenemos acá también, ¿ve? Esta distancia de acá vale 4, ¿ok? Y esta aquí también vale 4. Por lo tanto, estamos delante de un triángulo notable, del cual va a valer 45 grados. Por lo tanto, aquí lo vamos a colocar 45 grados. Ahora, esta fuerza CF, como podemos observar, va a tener entonces componentes a lo largo de lo que es el eje X y a lo largo del eje Y. Por lo tanto, vamos a tener que descomponerlo en lo que es el eje X y su componente en el eje Y, ¿ok? Donde el componente en el eje Y va a ser, como aquí tenemos el ángulo de 45, va a ser lo que es fuerza CF, la fuerza CF, multiplicado por el seno de 45, mientras que esta otra fuerza sería la fuerza CF, multiplicado por el coseno de 45. Como estamos aplicando lo que es sumatoria de momentos en el eje Y, solamente vamos a utilizar lo que es la fuerza CF multiplicado por el seno de 45, pero aparte de ello, ¿qué otros componentes tenemos en el eje Y? Tendríamos lo que es también la fuerza de 600 y obviamente también la fuerza de 800, que como van hacia abajo sería negativo, y el positivo sería la fuerza CF multiplicado por el seno de 45. Entonces colocamos dichos datos acá. Tendríamos entonces la fuerza CF multiplicado por el seno de 45 grados menos 800 menos 600, que son las fuerzas independientes, y esto viene a ser igual a 0. Aquí nos va a quedar la fuerza CF, viene a ser igual a 1400 sobre el seno de 45 grados. De que vamos a obtener que la fuerza CF viene a ser igual a 1979,90 libras, lo cual también esta de acá va a estar en tensión.
porque como podemos observar acá, para lo que es la fuerza CF, como está saliendo del nodo C, va a estar en tensión. Y como nosotros hemos asumido que está saliendo y nos salió positivo, lo dejamos ahí. Por lo tanto, estaría en tensión. Ahora vamos a aplicar lo que es sumatoria de fuerzas en el eje X para saber cuánto es lo que vale la fuerza EF. Entonces aquí colocamos sumatoria de fuerzas en el eje X viene a ser igual a 0. Bien, ahora, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? En el eje X, como podemos observar, tenemos lo que es la fuerza Fe, tenemos lo que es la fuerza CF multiplicado por el coseno de 45 y tenemos la fuerza CB que se va hacia la derecha, que sería positivo. En este caso tenemos este de acá que sería negativo, la fuerza CF también negativa y la única positiva nos quedaría la fuerza CB. La fuerza CB también ya lo conocemos, que lo hemos puesto acá, que nos salió 2200 libras. La fuerza CF también ya la conocemos, que sería 1979,90, pero esta vez lo vamos a multiplicar por el coseno de 45. Y y también tenemos lo que nos piden básicamente, que sería calcular la fuerza EF, que es la única que nos falta. Entonces, reemplazando los datos acá, tendríamos menos la fuerza EF, porque se iba hacia la izquierda, más 2200, que es la fuerza CB, menos 1979,90 multiplicado por el coseno, porque está es su componente de la fuerza CF con respecto al eje X, por el coseno de 45, y todo esto viene a ser igual a 0. De aquí vamos a obtener que esto de acá sería menos fuerza EF más 800 viene a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que la fuerza EF viene a ser igual a 800 y estaría en tensión. Entonces, ya estaría prácticamente el problema resuelto. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro caso nos pide lo que es la fuerza BC, que sería la que tenemos acá, que ya lo sabemos que es 2200 libras y estaría en compresión. Nos pide también lo que es la fuerza CF, que sería la que tenemos acá, que nos salió 1979,90 libras, que estaría también en tensión. Y nos pide por último la fuerza FE, que nos salió 800 libras, que también estaría en tensión. Eso sería todo. Muchas gracias.